Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana lleva una gabardina de detective y ha viajado por los 7 mares del uno al otro confín, y aunque no lleva 10 cañones por banda, sostiene en su cabeza la gorra de corto maltés. Se llama Juan Díaz Canales y es uno de los autores de Blasat, Todo cae, segunda parte. Su compañero de batallas es Juan José Guarnido. Le damos las buenas tardes a Juan Díaz Canales. Muy buenas tardes. Bueno, hay que aclarar que mi compañero de batalla en Blacksat es Juanjo Guarnido. Mi compañero de batalla en corto es Rubén Pellejero. Eso, totalmente. Ahora hablaremos de Rubén Pellejero porque también tengo preparada alguna que otra pregunta sobre ese tema. Y era por presentarte era un poquito por introducir y que la gente supiera, a mi juicio, cuáles son tus 2 mejores trabajos, aunque sabemos que también, por ejemplo, está Como viaja el agua, y todos estos cómics los tengo ahora mismo repartidos por la mesa de entrevistas, o sea que muchas de las cosas que ha ido sacando pues me han llamado siempre mucho la atención, y por eso está aquí con nosotros. Estupendo. Para los que no conozcan esta colección editada por Norma Editorial, ¿qué nos vamos a encontrar cuando nos acercamos a un cómic de Blasat? Bueno, pues nosotros lo definimos siempre como un experimento narrativo un poco peculiar, porque es un cómic que mezcla un género que podemos decir que es muy antiguo, que yo me atrevería a decir que es casi el más antiguo, ¿no? Género literario, que es el de las fábulas, que probablemente se pierde en la noche de los tiempos, antes incluso de la palabra escrita. Y como decía, es una mezcla entre ese género tan antiguo con uno mucho más moderno, que es el género policíaco, que tiene apenas un siglo y pico de vida, ¿no? Es un poco lo que intentamos hacer desde un principio, mezclar esas dos maneras de contar tan diametralmente opuestas, y lo que nos dio fue una serie de cómics protagonizados por un gato negro, en un mundo en el que todos los personajes son animales, cada uno con una característica principal definida normalmente por la especie animal que elegimos, y son historias policíacas bastante clásicas, en el sentido de que nuestra inspiración viene pues del género, de la parte más clásica del género, ¿no? Si entendemos por clásico, pues bueno, un poco las novelas de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler y el cine de aquella época, ¿no? De los años 40 y 50. ¿Y cuáles de ellas, por ejemplo, con respecto a las películas de cine negro, cuáles habéis destacado entre vuestra aventura? ¿En qué momento podemos encontrarnos alguna película famosa del cine negro o algún guiño a alguna de esas películas? Bueno, más que guiños, que en sí mismo tampoco se trata de ser excesivamente referencial, ¿no? Ni es lo que nos interesa. Es más bien, yo creo que el lector lo que se puede encontrar es el espíritu de aquella época, ¿no? Un poco la manera de hacer que tenían en aquellos años, en los cuales se trataban temas pues duros, utilizando la palabra duro para definir temas difíciles, ¿no? Violentos, de conflictos sociales, pues que tengan que ver a lo mejor con la segregación, o con la pobreza, o con la corrupción, etcétera, etcétera. Y como digo, trataban estos temas de una manera bastante sutil. A mí a mí y a Juanjo es una cosa que nos ha interesado mucho, ¿no? De esa época del género negro, que digamos que los contenidos eran bastante potentes, y sin embargo la forma de narrarlos era tirando a sutil, seguramente por la obligación, entre otras cosas, de la autocensura de la propia industria, en el caso del cine del código Hays, que no te permitía pues ni hacer referencias explícitas a sexo, ni a violencia, ni a las drogas, y como digo, ellos no renunciaban a
a estos temas, pero sí que se veían obligados a hacerlo de una manera bastante elegante, por decirlo. Sí, yo para mí el término elegancia en el cine es importante, porque a mí me permitió poder ver muchas películas en blanco y negro que si no hubiesen tenido esa elegancia, en mi casa pues mi madre o mi padre no hubiesen permitido verla. Pero yo también lo que veo de positivo es que se agudizó el ingenio de tal manera que esa forma de agudizar ese ingenio te permite luego contar las cosas de una manera bonita y que todo se convierta casi en obra maestra, porque tienen a veces esos toques, elegancia, esa sutileza, para que lo pueda ver todo el público, pero a la vez el adulto lo vea de una manera, lo conozca de una manera, y el niño pues lo vea de manera más inocente. Sí, yo estoy de acuerdo. De todas maneras, lo he dicho un poco en líneas generales. Sí, claro. También somos como autores somos hijos de nuestro tiempo. Eso, y entonces, claro, sí que se muestra violencia de forma explícita o sexo, o puedes encontrar un lenguaje un poco más... bueno, pues con palabrotas o lo que sea, pero digamos que lo que sí que tenemos presente es que cuando se utiliza, que sea de una manera muy justificada, es decir, para construir un clímax o que desde luego que haga avanzar la narración, nunca simplemente por un recrearse un poco en pues la violencia, por poner un ejemplo, ¿no? Que es algo que es muy común hoy en día. Sí, yo ahora mismo me estoy acordando de la viñeta de Todo cae cuando le pegan un puñetazo en un ring y aparece, me parece, tumbado, ¿no? Boca abajo, y tiene ahí unos pensamientos, y otro momento de violencia de una manera muy explícita es cuando aparece en una especie de fábrica y tiene que andar uno de los personajes, que además que me cayó muy súper simpático, tiene que andar por el borde de una tabla en medio de un precipicio. A mí esa escena me resultó inquietante, impactante, y bueno, y el final pues me dejó con ganas de más, y por eso estamos aquí hablando de la segunda parte, que creo que es la primera vez que dividí una historia en dos partes. Sí, es la primera vez que utilizamos este formato que en Francia llaman díptico, ¿no? Que consiste, como bien dices, en dividir una historia larga en dos tomos, en dos volúmenes. Y la verdad es que la experiencia ha sido bastante positiva, porque nos ha permitido por primera vez desarrollar una historia de Black Sad en más de 100 páginas. Y claro, con todos los beneficios que eso conlleva. Entre otros, pues poner más tramas en juego, y dar más desarrollo a personajes pues que nos gustan especialmente y que hasta ahora no habíamos tenido tiempo para desarrollar mucho, como por ejemplo el amigo de John Blacksad, Weekly, el periodista, que tiene una trama dedicada prácticamente a él y que es fundamental en la resolución de todo el conflicto, ¿no? E incluso pues en la relación amorosa de Blacksad con su, podemos pensar que es el gran amor de su vida, que es Alma Mayer, pues igual, hemos podido por fin tener bastantes más páginas que él habitualmente para desarrollarlo. En el Cómo se hizo Black Sad, que también ha editado Norma Editorial, aparece una gata que respondía al nombre, me parece, Natalia Wilford, por lo menos en la portada, que a mí me parecía clavada a Lauren Bacall, y claro, se entendía que el gato, que yo siempre pensaba que era una pantera, pero bueno, el gato Black Sad pues era Humphrey Bogart. Y ahí, claro, ahí sí, por eso te decía que el personaje me parecía clavadito a Lauren Bacall, pero que estaba muy, muy logrado, porque sabías que es un animal, un ser antropomorfo, pero por otra parte dicen, no puede ser otra que esta mujer. Bueno, sí, pero ya veo la ilustración a la que te refieres, y efectivamente es un homenaje que hizo Juanjo directo al Sueño Eterno. Sí. Entonces utilizó de referencia a Lauren Bacall, e incluso tiene su peinado, etcétera, ¿no? Pero bueno, en ese caso concreto ya tengo que es el caso de una ilustración, la que se ve de portada para el Cómo se hizo. En el interior... Es que ese libro, ese no me lo he leído yo, el Cómo se hizo no lo tengo yo. Sí. No, bueno, el Cómo se hizo lo que viene a contar es, pues es un Cómo se hizo de la primera aventura de Black Sad, Un lugar entre las sombras, donde vemos a Natalia. Y Natalia ahí más bien es un trasunto, sin parecerse físicamente, pero es un trasunto un poco de la historia de Marilyn, ¿no? De una actriz que se ve envuelta en, con amistades peligrosas y poderosas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Por no desvelar mucho más.
Yo tengo la impresión de que eres un gran lector, tanto viendo tu trabajo en Corto Maltés como en Blasat. Y, por ejemplo, yo me he leído El sueño eterno de Raymond Chandler y me siento identificado con lo que tú estás contando. Lo que yo he leído en la novela aparece de alguna manera, más explícita o más implícitamente, pero aparece. Y luego el lenguaje ese rápido y ágil de que a mí me gusta de Humphrey Bogart, por ejemplo, en El halcón maltés, que creo que está basada en la novela de Dashiell Hammett, también me gusta eso porque también esa rapidez hace en un cómic que uno pueda disfrutar de los personajes y sonreír, a veces entender su ironía y a veces su acidez, comprender la acidez del personaje. Sí, no estoy de acuerdo que vamos, a mí es algo que te engancha, ¿no? La agilidad verbal que tienen los personajes, los detectives privados, ¿no? Este estereotipo de detective privado que crearon sobre todo Dashiell Hammett y Raymond Chandler, ¿no? Que tiene esa respuesta ingeniosa siempre a tiempo, que a veces, como dices, es humorística, otras veces es cínica, pero que lo que trasluce siempre es bastante inteligencia, ¿no? Es gente que sabe interpretar la realidad que les rodea. Y es algo que yo siempre digo que encuentro mucha afinidad también con el personaje de Corto Maltés, ¿no? El Corto Maltés de Hugo Pratt, pues es muy deudor de la literatura de aventuras, por supuesto, de Stevenson, de Conrad, pero yo creo, y esto no se suele decir mucho, pero yo estoy convencido, es muy deudor también del cine de esta época, no necesariamente de aventuras, del cine de género negro, precisamente por eso. En la manera de dialogar de Pratt tiene mucho de esta edad dorada de cine en la que los diálogos eran brillantísimos, ¿no? Tiene mucho que ver con Rick en Casablanca, tiene mucho que ver con los personajes que generalmente interpretaba Humphrey Bogart. Hay que ver Humphrey Bogart, que tú lo ves en papeles de años anteriores y luego ya los ves en los personajes que le hicieron saltar a la fama, y yo nunca hubiese pensado que ese actor que hacía películas en los años 30 pudiese llegar a esos niveles que llega en otras películas ya más mayores. Es como el típico actor que el físico y su forma de actuar le hace triunfar de manera un poco más adulta, como le pasó también a Harrison Ford, por ejemplo. Sí, y de hecho es difícil de explicar porque les ves ahora, y más ahora con la distancia, ¿no? No tenía ningún atractivo físico. De hecho, en muchas películas le ves mayor, muy mayor con respecto, entre otras cosas porque tenía un aspecto más avejentado de lo que de la edad que tenía, porque claro, por los excesos, pues, fumaba mucho, bebía mucho, pero efectivamente dices, un tío más bien canijo, consumido y tal, pero tiene un carisma que es alucinante. Sí. Y de hecho, efectivamente, empieza haciendo unos papeles de gángster. En general los primeros papeles suyos eran del malo de la película, no del bueno. Sí. Y poco a poco se va convirtiendo en un héroe, e incluso se le va desarrollando esa vis cómica que tienen muchas películas que lo borda el tío. Ya le ves en películas como Sabrina, por ejemplo, y dices, es que era un actor con mucho magnetismo. Sí. Howard Hawks le dijo que tenía que sonreír más, y a partir de ahí también empezó a hacer más películas interesantes, porque él tenía labio leporino y entonces no se atrevía a sonreír, le daba un poco de... Pero la verdad que cuando empezó a sonreír, esa sonrisa así contenida, pues le hacía que su personaje pues tuviese más fuerza. Sí, era muy buen actor, porque como digo, tenía ese registro también humorístico, acabó desarrollándolo, pero también sabía hacer muy bien de persona que va perdiendo el juicio, ¿no? Como el motín del Kane o el tesoro de Sierra Madre, que es una joya también de película. Sí. Bueno, también hay un momento que tú has dicho Corto Maltés, a mí me ha salido de pronto El halcón maltés, porque un corto en un libro que tiene Carlos Pranger, en el que habla en el que reproduce muchas de las entrevistas que se le hicieron a Hugo Pratt, decía que un corto, por lo visto, tenía una palabra como española, según Hugo Pratt, y maltés, claro, hacía referencia al corto maltés, y por eso se le ocurrió el nombre ese a este señor. Y ya, si te parece, damos un salto un poco a otro trabajo que nos ha gustado mucho de ti, siempre recomendando, por supuesto, Blasat,
que es todo el trabajo que ha hecho con Corto Maltés, sobre Corto Maltés, que has trabajado con Rubén Pellejero, que Rubén Pellejero tiene un cómic que a mí me encanta, que me parece una de las joyas del cómic europeo, que es Dieter Lampen, y que él trabajó con Jorge Zentner para hacer ese cómic, y además tiene un editorial, ese cómic de Dieter Lampen, escrito por Tim Sale, que es un dibujante que a mí me gusta mucho dentro de los cómics de DC y de Marvel, porque además se ve que dibujan parecidos los dos, tanto Rubén Pellejero como este señor, y se nota que lo valore alguien en Estados Unidos. Me parece impresionante. ¿Cómo ha sido tu trabajo con Rubén Pellejero? Pues una gozada, porque yo hay una... No pertenecemos a la misma generación, vamos a decirlo, por decirlo educadamente, sí. Es bastante más mayor que yo, y eso a lo que iba, donde quería poner acento, es que para mí Rubén ha sido siempre una referencia absoluta. O sea, yo de los primeros cómics que leía, pues era pues eso, el Dieter Lumpen, como dices tú, que me pareció una obra maestra, y claro, cuando la vida me sonríe y me ofrece la oportunidad de trabajar con él, y más sobre un proyecto como Corto Maltés, pues imagínate, es una gozada total. Es una mezcla de admiración con gozo creativo, porque cualquier cosa que yo escriba sé que él lo va a poner en imágenes de una manera excepcional, que me parece que soy una persona que se puede considerar afortunada en ese sentido, ¿no? Sí. De hecho, es un mérito. Yo tengo pocos méritos en la vida, pero eso sí me lo puedo atribuir, que fui yo el que propuse el nombre de Rubén para retomar las aventuras de Corto Maltés, porque me parecía que tenía, precisamente por el ilustre precedente de haber sido el dibujante y el creador gráfico de Dieter Lumpen, que tiene mucha afinidad gráfica y también temática con Corto Maltés, pues me parecía el dibujante más adecuado para retomar las aventuras del marinero de Malta. Pues mira, yo tengo la impresión, esta es mi impresión, a lo mejor tú me dices que no, que es que Corto Maltés, que Hugo Pratt es mejor que tú, pero cuando yo veo los cómics, analizo el guión, veo la cultura que se supone del personaje, yo creo que tú mejoras en todos los aspectos a Hugo Pratt. Independientemente de Hugo Pratt sea muy bueno, pero yo creo que lo mejora creo que son 5 los que ha... 4, el quinto está en camino. El quinto está en camino. Pues a mí los 3, el cuarto me costó un poco pillarlo, no conecta mucho, pero los 3 primeros me parecen impresionantemente buenos, mejores que los que muchos cómics de Corto Maltés, de Hugo Pratt. Yo te lo agradezco, pero bueno, para empezar... habría que atribuirle el enorme mérito de haber creado eso, bueno, sí, eso el personaje y todo ese universo. Sí, eso y con eso ya sí que con eso no se puede competir. No es poco. Claro, no solo no es poco, sino que es eso, Hugo Pratt es, no sé cómo decirte, es de esos autores que cambian, digamos, el signo de la historia del cómic, en el sentido de que fue pionero en muchos aspectos, ¿no? Sí. En este tipo de cómic a caballo entre los cómics más juveniles, ¿no? Porque en principio Corto Maltés iba a ser un cómic juvenil, estaba protagonizado, ni siquiera Corto Maltés estaba previsto que fuera el héroe, fue poco a poco que fue ganando esa preponderancia. En principio era un cómic de aventuras para juveniles, para niños, protagonizados por dos niños, un poco en la onda de las aventuras de Stevenson, pues como Catriona, Secuestrado, La Isla del Tesoro, y poco a poco pues tuvo este hallazgo, ¿no? Este hallazgo de dar con ese personaje que trasciende con mucho el género aventuras y se convierte en otra cosa, en un análisis sobre un mundo muy, muy sugerente, porque es el mundo de las aventuras, de cuando todavía quedaban algunas fronteras, pero un mundo de cambio también, un mundo que estaba girando hacia el mundo que conocemos ahora, ¿no? Sí. Y a mí me parece apasionante y un logro que
queda muy lejos de... Sí. A mí me queda muy lejos. Pues yo te digo... la comparación, pero vamos, ahí está la obra de Hugo Pratt. El mérito de este señor es incalculable. Además, una persona que me llama muchísimo la atención, la forma que tiene de ver el mundo, que conocía el mundo del fascismo, que del comunismo, que la política de un país, que la de otro. Vamos, que sabía que había leído todo tipo de libros, que está cargado todo de referencias literarias, como tú dices, referencias cristianas en algún momento determinado, en algún cómic así muy concreto. Es impresionante, vamos. Pero lo mismo que no, por ejemplo, no puedo decir de Asterix, porque a mí los cómics de Asterix que no estaban escritos por Goscinny me gustan en general menos. Pero yo reconozco, claro, el talento de Goscinny, que es impresionante, pero que los que la han sustituido, pues tengo que decir que no han llegado al nivel de Goscinny, aunque algunos lo hayan intentado y algunos haya podido quedar cerca, pero no lo han conseguido. Y luego, por ejemplo, de Hugo Pratt, una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que él lo contaba como anécdota, es que por lo visto las feministas le odiaban mucho, no le hacían muchas gracias, a las feministas no le hacía mucho gracia lo que él había creado, lo que él representaba, por lo que fuera, todavía no sabe por qué, pero en cambio en su lugar de reunión tenían un póster de Corto Maltés, y era una cosa que a él pues le hacía mucha gracia. Claro. Sí, bueno, un personaje como todos estos grandes personajes, grandes autores, son bastante controvertidos, entre otras cosas porque van bastante a la contra del tiempo que les ha tocado vivir, y eso yo creo que explica bastante el por qué pasan, bueno, por qué perduran, ¿no? Porque no, en lugar de seguir modas o seguir la tendencia, pues hacen verdaderamente, te guste o no, una obra muy personal y que tiene poco con lo que compararse, ¿no? Y ese era el tipo de autor que era Hugo Pratt. Sí. Luego, una de tus obras más personales me pareció hasta cierto punto intimista, es Como viaja el agua, que además tú lo has dibujado y has hecho el guión, ¿no? Exactamente, ha sido la única obra, es la más personal en el sentido que es la única hasta ahora que escribí el guión y dibujé, sí. Bueno, y aparte todo el tema es mucho más cercano, es una historia que sucede ya en Madrid, que es la ciudad donde vivo, es en la época contemporánea, o sea, actual, mejor dicho, y claro, efectivamente es un poco una especie de punto de aparte en general en comparación con el resto de mis obras. Sí, ¿y tú qué te consideras? ¿Más dibujante que guionista o más guionista que dibujante? Depende, yo es que vengo de la animación, entonces durante muchos años mi formación fue como dibujante de animación, y es algo que dediqué un montón de tiempo. Tuve un estudio junto con una serie de compañeros y claro, es mi formación y con lo que me he ganado la vida durante muchos años. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte, pues bueno, la vida profesional me ha ido empujando más hacia el guión, y en los últimos años pues no he hecho nada de animación y me he dedicado más a esto, ¿no? A la tarea de escribir guiones para cómic. Sí, sí. ¿Y te has planteado alguna vez escribir alguna novela? No, porque o si me lo he planteado lo he descartado enseguida, porque creo que son dos oficios muy diferentes, el de la escritura de guión y la escritura de novela. A priori me parece una tarea que me sobrepasa un poco al día de hoy. Escribir de un modo literario no tiene nada que ver con escribir un guión, porque un guión al final es un artefacto curioso. Un guión no está hecho para ser publicado, es decir, lo que tú escribes no está hecho para ser publicado como tal. Es de usar y tirar. Sí. Lo que quiere decir es que tus palabras, quitando los diálogos, no van a tener un reflejo. El resto de cosas que escribes, describiendo las acciones, etcétera, etcétera, no tienen por qué estar escritas en un estilo especialmente fino, sino que tienen que ser un estilo funcional, un estilo que transmita bien lo que quieres contar al dibujante, que es el que sí que lo va a poner en imágenes. Sí, sí. Y en cambio la literatura tiene que tener cada palabra que escribes, cada frase que construyes, cada párrafo, tiene que tener, entiendo yo, no solo un significado, sino una belleza formal, ¿no? O por lo menos la literatura que a mí más me interesa.
eso. Sí. Y eso es un salto importante, cualitativo, que la verdad es que no sé si estaría a la altura. Y por otra parte, creo que Blasat ha sido uno de los cómics españoles que más premios ha recibido. Creo que también ha recibido premios internacionales. ¿Will Eisner ha llegado a recibir algún premio? Ahora mismo es que no tengo aquí la referencia. Sí, ha recibido muchos premios internacionales desde que salió, porque la verdad es que hemos tenido esa suerte, ¿no? del reconocimiento desde un primer momento. Y premios Eisner, pues me parece que tenemos 5 a lo largo de todos estos años, o sea, es bastante. Hace este mes de octubre, me parece que fue en noviembre, Juanjo también estaba en Nueva York y pudo recibir también el premio Harvey, también en Nueva York, en los Estados Unidos, que es otro gran premio de la industria del cómic americano. Nos han dado un par de veces premios en Angoulême, en Barcelona, en fin, es una serie muy, muy premiada. Sí. Y se sigue dando el premio Yellow Kid, ese famoso que se daba en los años 40, 50, 60, 60 seguro, porque Fernando Palacios recibió un Yellow Kid, o ese premio ya ha dejado de existir. El premio Yellow Kid yo creo que sí existe. El premio Yellow Kid es el premio que se otorga en el Festival de Lucca. Lucca es el festival más veterano de todos, es anterior al de Angoulême incluso. Y es el primero de los que se celebran en Europa, y creo que sí se sigue entregando el Yellow Kid. Lo que pasa es que el Festival de Lucca se ha transformado, no es que sea ni mejor ni peor, pero sí se ha transformado un poco, entonces ahora es un modelo más parecido a una Comic-Con americana, porque mezcla el cómic es un evento que mezcla el cómic con videojuego, con el cosplay, con un montón de cosas, digamos, de la cultura pop. Entonces no está tan vinculado, digamos, al cómic como antiguamente. Pero sí, me parece que todavía se entrega el Yellow Kid. Pues si te parece, ya para finalizar, ¿tú crees que este Blasat podría convertirse en serie de televisión? Sí, y los anteriores, como Poder, ¿por qué no? Y de hecho, desde la salida del tomo 1, pues siempre hubo productores que compraron la opción. Sí. Pero lo que pasa es que han ido pasando los años y la opción no se ha convertido en una compra de derechos para hacer la adaptación. Yo creo que es difícil que se convierta en serie de televisión o en película, porque para hacerlo, ya no te digo a nivel de una producción de un blockbuster americano, sino para hacerlo simplemente medianamente bien, se necesitaría un presupuesto muy potente porque el hecho de que los protagonistas sean animales pues ya obliga a tener mucho efecto especial, mucho trabajo de informático, y en un momento dado eso es bastante disuasorio, ¿no? Se puede hacer porque técnicamente, y más que nunca, ahora se pueden hacer maravillas, pero los productores tienen que estar muy convencidos de que va a ser un éxito para que se animen. Así que, pero bueno, es muy aleatorio, lo del audiovisual. Te estoy diciendo esto y igual ahora hay un productor o un director que están decidiendo que sí. Nunca se puede saber. Sí, yo estoy convencido de que triunfaríais. Bueno, pues muchas gracias. A ver, ya te digo, no hay que descartar nada. La verdad es que se han visto adaptaciones de cosas más inesperadas, ¿no? Desde luego. Siempre, yo lo digo, siempre que sea en dibujo animado de mucha calidad, tipo 3D y eso, pero de muchísima calidad, o incluso en anime, creo que podría funcionar. Hecho con actores no, con actores creo que no. Vamos, habría que hacerlo de otra manera, pero creo que no. Pero con dibujo sí. Pues ya veremos, a ver si hubiera suerte. Bueno, pues agradecemos a Juan Díaz Canales y por supuesto el trabajo de Juanjo Guarnido en Blasat, y le auguramos un éxito impresionante, esplendoroso y fabuloso a estos dos autores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego.